evito que mi hijo tenga herida de infancia? No es posible, porque una herida de infancia se desarrolla en la interpretación que tú tienes de una situación o de un momento. Tú no puedes controlar cómo tu hijo va a interpretarlo, pero sí puedes tratar de hacer que cada momento de tu hijo sea lo más significativo posible a positivo y no a negativo. El 80% de los niños que tú les preguntas si les gusta la escuela, te contestan que no. Eso es muy grave porque estás diciendo que el 80% de los niños no están aprendiendo. Van a la escuela porque tienen que ir, no porque sea realmente algo que disfruten o sea realmente algo que te está dejando. Pues bienvenidos a Conexiones. En este episodio vamos a conocer a una persona fuera de lo normal. Una persona extraordinaria. Desde que la conocí, me impactó cómo es que ella se entrega a las demás personas. Es una persona con un conocimiento súper increíble. Ya la vas a conocer, quiero que ella misma te lo diga. Ella es autora, es mentora, es conferencista y es especialista en relaciones familiares. Le damos la bienvenida a Susana Aguilar. Susi, muchísimas gracias por aceptar estar en este podcast. Gracias por ser la persona que eres, entregada, apasionada, por ser una persona que se entrega, por ser una persona que comparte con muchas más personas, por ayudar a mucha gente, por acompañarlas en el desarrollo, ser autora de la metodología de padres de alto impacto. Antes de que nos hables de esto, Susi, dime, ¿quién es Susana Aguilar? Bueno, Susana Aguilar es mamá de 2 niñas, para empezar, esposa también, una niña de 12 años y una de 9. También soy una persona que busca vivir en armonía. No puedo decir en balance porque es complicado tener un balance, pero sí en armonía, disfrutando de la vida y de las personas de mi entorno, que siempre busca servir y ayudar a otros de la manera en la que me sea posible. Susi, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo era Susi de 8 años? Mi Susi de 8 años era muy feliz, divertida, le gustaba jugar muchísimo, bailar, cantar. Siempre la verdad es que disfruté mucho de jugar. Siempre tuve la oportunidad de hacerlo. Tuve una familia bastante unida, compartíamos muchos momentos y lo disfruté mucho de mi infancia. ¿Eras muy feliz? Sí. ¿Cómo fue tu educación? Mi educación fue escolar, fue tradicional. Yo fui a la escuela primaria, secundaria, preparatoria y a la universidad como todo mundo. La única diferencia que tuve es por el trabajo que tenía mi papá, tuvimos que cambiarnos frecuentemente de ciudad. Entonces, eso me hizo tener una característica que hoy veo como una habilidad, porque me hizo adaptarme a diferentes ambientes repetidas veces y me hizo también desarrollar la habilidad de tener que presentarme y conocer gente nueva de manera continua, desde yo que era muy chiquita. Entonces, para mí, relacionarme con otros desde cero, sin conocerlo, es algo que me resulta sencillo porque lo practiqué desde muy pequeña. El hecho de tenerme que cambiar de escuela frecuentemente me llevaba o me invitaba a conocer a mucha gente que era nueva para mí. Entonces eso fue muy divertido, aunque también tiene su otra parte, que es, yo no te puedo decir, tengo un amigo desde la primaria, porque como me cambiaba tan seguido, pues era complicado tener esas conexiones a largo plazo, ¿no? La vida cambia, empiezas a relacionarte con otras personas y no tienes ya esa conexión. Entonces, nunca tuve ese amigo que dije, ay, lo conocí desde que era niña. Yo no tengo ese amigo. Entonces, sí tengo la habilidad de conocer gente nueva, pero no tengo esa relación de mucho tiempo. Así que si tú estudiaste con Susana Aguilar,
Saludos, aquí está. Sí. Después de tantos años, escríbele. Sabes, justo te iba a preguntar eso, que entonces eras muy hábil para construir amistades. Sí. Para tener relaciones largas y sólidas y duraderas, pero sobre todo para iniciar ese contacto. Es correcto. ¿Sí? Porque ¿cómo se acerca una niña a relacionarse con los otros niños? ¿Era algo que te decía alguien o que tú simplemente decías, hola, soy Susi? ¿Cómo le hacías? Sí, normalmente era, hola, soy Susana, y no sé, les empezaba a platicar de dónde venía, qué hacía, qué era lo que me gustaba, o preguntaba por clases, oye, aquí a qué horas es la clase de baile, o qué hora es la clase de canto, quién toma clase, y ya me decían, ay, ella toma clase, y así empezaba a relacionarme desde tu visión de niño, ¿no? O sea, no tenía que ser algo tan construido, sino yo creo que cuando eres niño, o sea, la verdad es que no tienes todos esos prejuicios que normalmente tienes cuando eres adulto, eres más libre de decir, ay, voy a conocer a él, ¿no? Wow. Bueno, déjame te digo que hace un rato, antes de comenzar, hablábamos de epigenética. Uh-huh. Y yo también tuve varios cambios de escuela, pero no tenía esa facilidad. Uh-huh. De hecho, es algo que sigo trabajando. Así que, hola, soy María Gómez, ¿cómo estás? Sí, vengo de Morelia. Así me presento. Entonces, ciertamente es algo que he trabajado todo el tiempo y que sé que al acercarme con otras personas y hablar, aunque te dé miedo, aunque te tiemblen las piernas, te vas a relacionar con otras personas. Eso es real. Pero, ¿sabes? Yo no tenía esa habilidad, incluso de niña. Sin embargo, sí hubo mucha gente que se acercaba. Entonces, ¿qué piensas de la epigenética en niños? Que desde entonces tengas esas memorias. Mira, yo creo que sí hay cuestiones en cuanto a carácter y personalidad que te influyen en cómo te relacionas con otros. Definitivamente hay personas que por características naturales y porque las has heredado, ya vienes con esa facultad de poderte relacionar mejor. Ahora, no tienes que cambiar para aprender a relacionarte. Puedes conservar tu esencia, porque a veces nos piden, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho que llegan papás y me dicen, es que yo quiero que mi hijo deje de ser tímido. Y le dije, bueno, le estás tratando de cambiar parte de su esencia. Entonces, permítele ser tímido y mejor explotemos otras de sus habilidades o de sus talentos, que no sea tal vez el abrir la conversación, pero seguramente tiene otras que las puede explotar mejor para empezarse a relacionar con las personas. Entonces empezamos a ver esas características y les enseñas cómo empezar a relacionarse, pero bajo su esencia, no bajo la tuya, porque a veces pasa que existe un papá que es extrovertido y un niño que es introvertido. Llevarlo hasta donde estás tú es muy complicado, porque no es su esencia. Entonces, ¿qué sí puedes hacer bajo las condiciones que tiene ese niño? Ahora, a mí lo que siempre me gusta decirles es que cuando tú empiezas a relacionarte con alguien, lo que siempre debes de tener en mente es que esa persona, al igual que tú, tiene emociones, tiene familia, tiene cuestiones que le gustan, que no le gustan, hobbies. Empiézate a relacionar desde lo sencillo, desde lo común, desde lo cotidiano, porque a veces nos encontramos una persona y nada más por cómo va vestida, ya empiezas a decir, ¿y qué le voy a decir? ¿Y si no tengo tema de conversación? ¿Y si es una persona y como tú, tiene necesidades muy parecidas a las tuyas? Empieza con lo básico, empieza con lo cotidiano, relaciónate desde ahí. A veces basta con que le digas, oye, ¿sabes qué, María? El rosa te queda maravilloso. Y ya con eso empezaste a tener una conexión con la persona, independientemente del título, independientemente de si tiene dinero o no tiene dinero, de dónde creció, cómo creció. Siempre hay formas simples y sencillas de conectar. Les dije que era un ser extraordinario. De verdad, me encanta lo que haces. Me impactaste desde que te escuché en ese tema de personalidades, pero sobre todo descubrir la personalidad en niños, en tus hijos. Y como ya lo dijiste, potenciar sus habilidades, descubrir qué es lo que hacen y así potenciar
esas habilidades. Y te preguntaba, ¿cómo fue tu educación escolar? Porque sé que hoy en día, ya nos dijiste que edades tienen tus hijas no asisten a esa educación tradicional. ¿Por qué, Susi? Bueno, mis hijas, por una decisión de pareja, aclaro que es muy importante que es una decisión en pareja porque eres un equipo. No puedes solamente decidir de un lado y del otro que haya inconformidad. Cuando tú estás hablando de educar a un hijo, educar, si tú te vas a la etimología, viene de educare, que es sacar lo mejor de dentro. No es meterle cosas, es sacar lo mejor de dentro. Cuando tú quieres sacar lo mejor de dentro de una persona, tienes que hacer equipo con una serie de personas en tu entorno, no nada más eres tú. ¿Por qué? Porque tú logras observar unas cosas, pero otras personas logran observar otras características de esa misma. Entonces, en este caso, hacemos equipo mi esposo y yo. Entonces, nos sentamos a platicar y nos pusimos a pensar acerca de qué va a pasar cuando nuestras hijas sean adultas, cómo va a ser la vida. Y la verdad es que ni siquiera alcanzamos a dimensionar qué va a pasar, porque la inteligencia artificial está evolucionando a unos pasos agigantados. No logramos observar ni imaginar qué va a pasar en 20 años que ellas estén trabajando. Lo que nos pusimos a pensar entonces es qué habilidades deben de desarrollar para llegar ahí y entonces ser exitosas bajo ese contexto que les va a tocar vivir a ellas. ¿Qué habilidades? ¿Cómo potenciamos sus talentos, sus habilidades que ya traen de nacimiento? ¿Cómo potenciamos eso? Pero para potenciarlo primero tienes que identificarlo y para eso tienes que tener una observación fina y precisa para hacerlo. En grupos muy grandes de niños es muy complicado poder observar de manera detallada cuáles son esas habilidades y son esos talentos, por lo cual decidimos que no fueran a la escuela. Además, conforme fuimos aprendiendo acerca de cómo funciona la educación, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones para el aprendizaje, una persona solamente recuerda aquello que es emocionalmente relevante. Por eso es muy importante que identifiques cómo le enseñas a un niño. Si tú le pones la emoción necesaria para que ese niño aprenda, seguramente lo va a retener. Si no le pones emoción, lo guarda en una parte del cerebro que es lo menos importante. Por eso es necesario que cuando tú tratas de enseñar algo o de comunicar algo a un niño, tenga esa emoción para que realmente lo retenga. Pero nuevamente, eso en un sistema educativo donde hay 30 niños, es muy complicado preocuparse por la emoción de cada niño, preocuparse por entregarles la información de acuerdo a su estilo, de acuerdo a su ritmo. Y eso era algo que era importante para mi esposo y para mí, entregarles el conocimiento basado en su personalidad, en sus talentos, en sus ritmos. Y fuimos aprendiendo y observando cómo eran cada una de nuestras hijas. Y en base a eso fuimos entregándoles la información poco a poco. Son totalmente distintas. Y la manera en la que les acercamos la información es distinta. Sus gustos y predilecciones son distintas. Sus necesidades son distintas. Cuando tú le entregas así la información, los niños disfrutan de aprender y no lo ven como una carga. Para que te des una idea, el 80% de los niños que tú les preguntas si les gusta la escuela, te contestan que no. Eso es muy grave porque estás diciendo que el 80% de los niños no están aprendiendo. Van a la escuela porque tienen que ir, no porque sea realmente algo que disfruten o sea realmente algo que te está dejando. Y si yo le pregunto ahorita al auditorio, ¿qué cantidad de información retuviste de lo que aprendiste en la escuela? Te aseguro que no tienes ni el 20% en tu cabeza. Debes de tener el 10% de lo que aprendiste en la escuela. Lo más valioso de la escuela, cuando me preguntan, oye, ¿qué es lo más importante de la escuela? El recreo. Porque en el recreo te relacionas, en el recreo solucionas problemas, en el recreo te caes y te haces sana, en el recreo te vuelves empático, en el recreo generas una serie de habilidades
que no la obtienes en el salón de clases, lo obtienes cuando te estás relacionando, cuando estás en el 1 a 1 con las personas, resolviendo conflictos, haciendo equipo, creando nuevas ideas, innovando. Ahí está la verdadera información que necesitan los niños en el recreo. ¡Wow! Esta información a mí se me hace realmente muy, muy interesante porque nos orienta. Le comentaba yo a Susi, todos quisiéramos saber ser padres. Y ella me contestó algo muy fuerte. En realidad sí sabemos, pero no lo reflexionamos porque tenemos memorias ya guardadas de nuestros antepasados, ¿verdad? De nuestros padres incluso. Así que yo sí te invito a la reflexión, pero te invito a que sigas esta información. Te vamos a poner aquí sus redes sociales. Síguela, compártela. Considero ese dicho que hay de nuestros niños son el futuro del mañana. Claro que sí, pero ¿qué clase de niños estamos educando hoy? ¿Qué clase de niños estamos formando hoy? Realmente es un tema muy amplio. Yo sé que con unas preguntas que aquí hablemos esta charla no te va a quedar claro todo lo que hay para ti en información a través de Susi. Así que también tiene mentorías, tiene conferencias. Si te interesa esta información, de verdad comunícate. Si tienes hijos y no sabes qué hacer, no sabes cómo educarlos, bueno, ella también tiene su metodología. Sí, padres de alto impacto, ¿sí? ¿Qué hay en esta metodología, Susi? ¿Qué nos va a enseñar esta metodología? Mira, básicamente a mí me gusta platicar con los papás que cuando yo les pregunto sobre sus hijos, todos me dicen, no, es que son mi prioridad, son la cosa más importante de mi vida. Y cómo siendo tu prioridad es algo que no diseñas. Normalmente vamos reaccionando al día a día, pero no es algo que nos ponemos a reflexionar sobre qué le quiero enseñar, cómo se lo quiero enseñar, para qué se lo quiero enseñar. ¿Estoy preparado yo para enseñar eso? Porque a veces queremos que nuestros hijos aprendan cosas sin que nosotros tengamos o hayamos experimentado eso o tengamos la disponibilidad de experimentarlo. Y estoy hablando cosas tan básicas como los valores. Porque a veces decimos, es que para mí es importante el respeto. Ok, ¿qué es el respeto? Y entonces cuando lo empiezas a definir, esto es el respeto para mí. Hay gente que me dice, bueno, el respeto es tratar bien a los demás, no gritarle, no, ok, entonces, ¿por qué castigas a tu hijo? ¿Por qué le gritas a tu hijo? No estás viviendo en el valor que dices que es importante para ti. Como el respeto. Hay que vivirlo y hay que vivirlo. Tú como padre lo tienes que vivir para poderlo transmitir. Si no, es muy complicado decirle a tu hijo, sé respetuoso cuando tú no eres capaz de serlo. Eso es lo más complicado de la paternidad, convertirte en eso que tú quieres que tu hijo aprenda. Por eso es importante que reflexiones. ¿Qué se le quiere enseñar? ¿Cómo se lo quiero enseñar? ¿Para qué se lo quiero enseñar? Y yo tengo eso que quiero enseñarle, porque definitivamente lo van a estar observando en ti. Por eso hay una metodología de identificar todo esto y entonces empezarlo a poner en práctica. ¡Wow! Poner en práctica esta metodología es seguir un paso a la vez, pero también es una estructura de educación. Susi, ¿consideras que las escuelas funcionan más que como educación, como guardería? Sí, yo creo que incluso hemos ido más allá, porque ya no nos conformamos solo con la escuela, ahora clases extraescolares para tener más tiempo, y la verdad es que los niños están necesitados de pasar tiempo contigo. Yo creo que algo que nos comentaron en un momento es que los niños necesitaban calidad de tiempo y no cantidad de tiempo, pero me gusta recalcar que esto no es así. Sobre todo en las primeras etapas de tu hijo, que es cuando tú lo estás desarrollando y educando, la cantidad de tiempo es totalmente importante. La calidad de tiempo no debería de ser cuestionable. Sí o sí, dale calidad de tiempo a tu hijo, pero la cantidad es extremadamente importante,
porque justamente entre más tiempo pases con tu hijo, eres capaz de observar cómo se siente, cuáles son sus necesidades, quién es, logras observar patrones de personalidad y comportamiento, y entonces, basado en eso, tú puedes decidir cómo ir guiándolo. Pero si no te tomas el tiempo para observarle, para conversar, para estar, eso es muy complicado. El tiempo es fundamental, fundamental. Wow. ¿Cómo fue que tomaron esta decisión en equipo con tu esposo? ¿Qué tuvo que vivir él o qué tuviste que vivir tú en una educación tradicional? ¿Y cómo es que acordaron y que se pusieron de acuerdo? ¿Qué pasó con ustedes para que decidieran o tomaran esta decisión juntos? Mira, para él una de las cosas que fue muy importante es que él tuvo un papá. Su papá cuando él nació tenía más o menos unos 60 años, para contarte, cuando mi esposo nació. Entonces, mi suegro estuvo muy presente en su vida. Siempre comía y desayunaba con él, jugaba con él, pasó mucho tiempo con él. Entonces, mi esposo siempre tuvo en su mente que para él era importante pasar tiempo con sus hijas, mucho tiempo. Y para mí, yo antes de dedicarme a la parte de padres de alto impacto, también fui coach de vida. Y me di cuenta con mis coaches lo que había sido su vida y lo que les había faltado y lo que ellos querían tener pero no tienen. Yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer para que cuando mis hijas tengan 30 años no lleguen diciéndome, es que todavía no sé qué me gusta, no sé qué quiero, no hago esto porque estoy traumado, no hago esto porque mi papá no quiso, no hago esto, o sea, venía de atrás. Entonces, ¿cómo haces? Si no para eliminarlo porque es muy complejo, para minimizar que lleguen con ese tipo de situaciones. Y la única forma de minimizarlo es que tú seas consciente como padre, nuevamente, qué estás enseñando, cómo reaccionas, cómo son tus emociones. Porque si tú no logras controlar tu emoción, también es muy complicado enseñarle a un niño a controlar sus propias emociones. Muchas personas hablan de las heridas de la infancia y cuando me dicen, oye, ¿cómo evito que mi hijo tenga heridas de infancia? Evitarlo no es posible, porque una herida de infancia se desarrolla en la interpretación que tú tienes de una situación o de un momento. Tú no puedes controlar cómo tu hijo va a interpretarlo, pero sí puedes tratar de hacer que cada momento de tu hijo sea lo más significativo posible a positivo y no a negativo. O sea, ¿cómo hago que este momento que estoy viendo con mi hijo, aunque sea un momento de conflicto, sea algo que podamos sacar provecho los dos, un beneficio los dos? Pero para eso necesitas conciencia. Decir, sé que estoy en un momento de conflicto, emocionalmente tal vez no estoy en el mejor momento, paro, después regreso y solucionamos el conflicto. A decir, voy a reaccionar y decirle, pegarle, gritarle y hacer, mejor relájate y después, para que ese momento no se convierta en una herida de infancia, porque tú no sabes cómo lo va a interpretar. Volvemos a la reflexión. Reflexionar antes de. Exacto. Algo que también deben saber los papás es que también hay un término que se utiliza mucho y es la voz interior. Y nosotros no nacemos con voz interior. Cuando nacimos nos dijeron, ay, te ponemos esta voz interior para que te diga, ay, eres fea, ay, eres gorda, ay, eres tonta. No nacimos con eso. La voz interior es el eco, escuchen bien, el eco de la voz de nuestros padres. Es todo lo que nos estuvieron diciendo desde que éramos pequeños, eso se convierte en nuestra voz interior, la que nos sabotea, la que nos dice todo el tiempo. Por eso es tan importante que identifiquemos cómo nos estamos comunicando con nuestros hijos. La comunicación es un factor súper relevante en la educación. ¿Cómo te comunicas? ¿Qué les dices? Otra de las cosas que es importante es cómo los miras. ¿Tú los ves capaces? ¿Les haces sentir capaces de que pueden lograr las cosas?
Si tú los ves capaces, ellos se sienten capaces. Tu mirada es súper importante. Entonces ya van 2 cosas que menciono. Tu voz, tu mirada y el tercero es tu ejemplo. Porque las palabras pueden impactar, pero el ejemplo arrasa. Son las 3 cosas. Sí impacta tu la voz, sí impacta cómo lo ves y por supuesto que la congruencia de tus actos impacta también muchísimo. Con el ejemplo, yo le voy a preguntar a la audiencia, ¿tú dejarías una carrera a donde viajas por el mundo haciendo negocios internacionales? ¿Lo dejarías? ¿Qué es más valioso? Mis hijas. Exacto. La verdad es que me fascina cuando platico con Susi y me dice, dejé esto porque decidí, elegí, valoré, reflexioné, porque reflexionó y pensó, ¿qué voy a hacer? Si no puedo viajar con un embarazo, que ya estaba casi de término, ¿cómo voy a viajar con mi bebé? ¿La voy a dejar? No. La respuesta es no. Entonces, ¿qué piensas? Y no juzgamos, aquí no se trata de juzgar, se trata justo de reflexionar. De las personas que justamente solamente están tiempo de calidad, pero que tienen pues un maravilloso empleo en el que viajan por el mundo y que pues que están los hijos al cuidado incluso de otras personas, ni siquiera de los papás, sino de una nana, un asistente. Mira, yo lo que pienso es que debes de tener muy definidas tus prioridades y tus valores. Que tus valores no son precisamente los que nos han hecho creer que son, ¿no? Que es, mi valor es que soy honesto, soy respetuoso y soy cariñoso. No, esos no son tus valores. Un valor es, ¿a qué le otorgas valor tú? ¿A tu dinero? ¿A tu familia? ¿A ti? ¿Qué es valioso en tu vida? Cuando yo vi cuáles son las cosas valiosas en mi vida, yo determiné que antes que mi riqueza era mucho más valiosa mi familia. Para alguien puede ser diferente. Para mí fue así. Y cuando nació mi primera hija, yo dije, yo no estoy dispuesta a que cuando yo llegue a tener 80 años y me pregunte qué hice de mi vida y decir, hice millones de dólares, a decir, pasé tiempo con mi hija y ahora es un ser humano maravilloso. ¿Qué era lo que yo quería? Entonces yo determiné que yo quería educar a un ser humano maravilloso y eso demanda tiempo. Cuando tú decides ser papá, debes de tener en conciencia algunas cosas, como que necesitas tiempo, necesitas dinero, necesitas conocerte, necesitas conocer a tu pareja y hacer equipo, porque no es de un lado nada más, no es ya soy mamá, no, somos papás. Entonces es importante que tomes en cuenta todo eso. Si no lo has observado, no seas papá, porque necesitas eso, necesitas tomar en cuenta con quién estás haciendo equipo, qué quieres educar, cómo vas a educar y en base a eso definir cuáles son las acciones que vas a ejecutar. Para yo educar a mis hijas como las quería educar, parte de lo que yo tenía que dejar era mi empleo, como lo tenía concebido en ese momento, porque no me permitía educar como yo quería. Entonces dejé los viajes, dejé de ganar lo que ganaba en ese momento y yo sabía que con el paso del tiempo podía armar algo bajo mis propios términos, que me permitiera maternar y crecer profesionalmente al mismo tiempo. Y hoy lo he creado. Hoy tengo esa facilidad de dedicarme a una de las cosas que más me apasiona, que es comunicar mi conocimiento, mis experiencias, todo lo que he tenido que aprender en mi vida profesional, porque hago una mezcla. Cuando yo trabajaba de manera profesional, me dediqué a ser ejecutiva del área comercial, me dediqué a las ventas. Y hoy una de las cosas que me apasiona enseñar es cómo negociar con tus hijos, porque no es muy diferente a negociar con un cliente. Es casi lo mismo, nada más que no nos damos cuenta. Eso es muy bueno. Así como conectas con tu cliente, debes de conectar con tu hijo. Así como conoces a tu cliente, debes de conocer a tu hijo. Así como
Normalmente le hablas en un lenguaje que tu cliente puede entender, así igual le tienes que hablar a tu hijo en el lenguaje que él puede entender. Así como a tu cliente lo tratas súper bien aunque tú hayas tenido un mal día, así debes de tratar a tu hijo como si fuera tu cliente. Entonces lo que yo hice es pasar todo ese conocimiento que tenía en el área de ventas ahora a la educación de mis hijas. Y tan fue así que hice un libro que se llama Cómo negociar con tu hijo cualquier cosa que tiene que ver con toda esa información que tuve en mi vida profesional, ahora la bajé a la parte de la educación. Y así me he encontrado con muchas cosas que yo utilizaba en esa época, ahora las bajo acá. Ahora, déjame decirte algo que sí es bien importante, María. Mucha gente cuando yo renuncié o iba a renunciar me decía, ¿cómo estás loca? Si tú teniendo una posición de dirección y ganando lo que ganas y haciendo lo que haces, ¿cómo vas a dejar esto? ¿No te va a dar pereza irte a tu casa y que la decisión más difícil sea hacer, si vas a hacer sopa de coditos o sopa de letras? Le dije, hoy me doy cuenta que las decisiones más difíciles de mi vida no fue cuando yo era directora. Las decisiones más difíciles de mi vida son siendo mamá. Ahí, sin duda, las decisiones que tomas impactan la vida de las personas. Cuando tomas decisiones ejecutivas, tomas decisiones basadas en vas a ganar dinero, vas a perder dinero, vas a hacer crecer a la empresa, no la vas a hacer crecer, vas a perder a un cliente, lo vas a ganar. Pero impactar la vida de una persona para siempre son de las decisiones más difíciles que tienes que tomar. Y es trascender en la vida, Susi, porque es dejarles un legado. Totalmente. No solamente a tus hijos, a tus hijas, sino al mundo entero. Realmente es muy admirable, de verdad, te admiro mucho, eres para mí, yo he dicho que esta información la tiene que tener el mundo y que tienes mucho para compartir porque los niños necesitan saber que hay algo diferente y los papás de hoy necesitan saber que sí pueden ser papás. ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes que se avientan a tener hijos sin siquiera estar enamorados siquiera? Mira, yo siempre he dicho que ser papá es una gran responsabilidad porque definitivamente estás construyendo la vida de un ser humano. Hoy día, una de las problemáticas más grandes que existen son los problemas emocionales. Y los problemas emocionales de una persona tienen que ver con cómo fueron paternados normalmente. Entonces, si tú fueres un gran papá, vas a tener maravillosos seres humanos. Y hoy día estamos teniendo un gran problema. Si nos vamos a las estadísticas, María, para que entendamos el gran problema que tenemos, es 3 de cada 5 niñas sufren violencia. El suicidio ha crecido 135% en México en jóvenes de 14 a 18 años. 135%. La cantidad de violencia que existe en las escuelas ha crecido más o menos un 200% de violencia. Estamos inmersos en un mundo que cada vez más está con un dolor que los hace ser violentos, porque la violencia viene del dolor que tú estás sufriendo, del dolor que estás experimentando en tu nicho más cercano, en tu círculo de influencia más cercano. Como tú estás viviendo dolor, tienes 2 maneras de resolverlos. 1, generando más dolor para que los demás vean lo que se siente. Y 2, diciendo que tú eres capaz de recibir, acostumbrándote a recibir ese dolor. Y entonces sigues acumulando y por supuesto que eso se vuelve una bomba de tiempo que va a estallar de alguna forma, que va a estallar o ejerciendo violencia o ejerciéndotela a ti o en suicidio o en de muchas formas. Tenemos que ser conscientes que nuestra labor como padres sí va a ser una diferencia significativa en la experiencia de vida que van a tener nuestros hijos y en la experiencia de vida que va a ser el mundo. Tenemos que cambiar el mundo y es una responsabilidad de nosotros como papás hacerlo. Cambiar esas estadísticas es nuestra responsabilidad. ¿Sabes qué valoro mucho y admiro mucho? Es el que hayas puesto en práctica
esta metodología, este libro de cómo negociar con tus hijos, que tengas el resultado y que ahora lo expandas. Eso es fantástico porque no estás hablando desde la imaginación, estás hablando desde el resultado. Y el resultado es algo que mucha gente busca, que muchas personas buscan. Ahora, algunas personas te podrían decir, bueno, pero tú tenías dinero, yo no tengo. ¿Cómo le hago? Déjame decirte que no es una cuestión de dinero. O sea, para tener tiempo no necesitas tener dinero. Para tener tiempo necesitas tener disposición. Cuando a mí la gente me dice, oye, ¿y cómo haces para darle mucho tiempo a tu hijo? Porque tú dices que el tiempo es importante. O sea, no se trata de que en un solo momento le des 3 horas de tu tiempo, que tú digas, ay, voy a poner aquí 5 horas de tiempo para mi hijo. Es durante el día darles breves momentos de tiempo, pero durante todo el día, porque a veces lo que hacemos es, fíjate cómo es el día de tu hijo. La manera en la que lo despiertas es, ándale, apúrate, que tienes que ir a la escuela. ¿Eso de qué manera es significativo para tu hijo? No le estás generando significado en su vida, lo estás apurando, lo estás incluso regañando porque no se ha lavado los dientes, no ha desayunado. Esa no es una manera, es como el alimento. Tú siempre tratas de que se alimente bien, pero también lo estás alimentando de manera emocional, no solamente de la manera física, sino emocionalmente. ¿Con qué empieza el día? Entonces, preocúpate por esos pequeños detalles, cambia esos pequeños detalles. No se trata de tener dinero, se trata de tener disposición y conciencia. ¿Cómo hago para que mi hijo amanezca y lo primero que yo le alimente sea una emoción positiva? Y después, durante el día, le ofreces esos pequeños momentos con significado. ¿Y a qué me refiero con breves momentos? Aquí te va uno. Hace poquito yo estaba trabajando, pero recientemente le habían regalado una carriola a mi hija, la más pequeña. Y entonces va con su carita y me dice, oye mamá, ¿podemos salir a jugar con mi carriola? Yo tenía la opción de decirle, ¿sabes qué? No, ahorita no, estoy muy ocupada trabajando. Pero dije, ¿cuánto tiempo me va a llevar jugar con su carriola y salir a dar una vuelta a la cuadra? ¿10 minutos? 10 minutos. Agarré, cerré mi computadora y le dije, vámonos a pasear en tu carriola. Solo podemos dar 2 vueltas. Ella se quedó súper conforme con sus 2 vueltas. Fuimos, 10 minutos nos tomó. Regresé y pude enfocarme. Y ella estaba feliz porque para ella lo interpreta como yo soy importante, a mi mamá le interesa lo que es importante para mí. Se tomó el tiempo de pasar dándole vueltas con mis muñecas. No necesitas 3 horas, 5 horas. Necesitas breves momentos de conexión durante el día. Y conforme tus hijos van creciendo, es menos lo que necesitas, porque sus intereses empiezan a ser otros. Dejas de ser su superhéroe porque ellos ya quieren su propia individualidad. Entonces, cuando son pequeños, demandan mucho tiempo. Conforme van creciendo, van demandando menos. Preocúpate por darles muchos momentos de significado durante el día. Wow, pues ahí está la respuesta, ¿sí? Lo importante es los grandes momentos que compartes durante el día con tus hijos. ¿Sabes? Yo tengo un grupo de multinivel y me encanta ver cuando las personas dicen, me dedico a este emprendimiento o me dedico a esta actividad porque no tengo jefe y porque tengo el tiempo para poder atender a mis hijos. Hablas de las prioridades cuando realmente es para eso, ¿verdad? Sí. Entonces sí es importante y yo invito a la audiencia a que sigan el contenido de Susana Aguilar. ¿Cómo apareces en redes? Las vamos a poner aquí, pero igual. Sí, estoy como Susana en Instagram, estoy como Susana Aguilar_off, en TikTok también, igual, y en Facebook estoy como Niños Talentosos. ¿Y dónde podemos conseguir tu libro? En Amazon, ya está en Amazon, está en Kindle, y si vives en Morelia también te lo podemos hacer llegar físicamente. Ahí está la información. Sabes que es muy importante que compartas esta información porque le puede cambiar la vida no a una, a miles y miles de niños.
es bien importante que compartas esta información porque puede llegar a salvar incluso vidas. Y bueno, quiero hacerte otra pregunta, Susi. ¿A quién le das mentoría? ¿A los papás o a los niños? A los papás. Porque no hay manera de... A ver, los niños no son licuadoras ni lavadoras. Llegan conmigo y me dicen, hazle algo a mi hijo. A ver, si no es licuadora. Sí, porque te lo llevan para que lo compongas tú, ¿no? Arréglamelo. A ver, arréglamelo ahí, a ver qué le haces. No, si no cambias los ambientes y si no cambias tu contexto de vida, es muy complejo. Toda conducta de un niño, comportamiento inadecuado, viene de una necesidad no satisfecha. Y esa necesidad no satisfecha es tu responsabilidad. Entonces, identifica qué necesidad no estás cubriendo y entonces el comportamiento de tu hijo va a cambiar. ¿Cómo se le hace para contratarte, Susana? Me buscas en mis redes, me puedes mandar un mensaje y ahí nos ponemos de acuerdo para el coaching 1 a 1, o también doy talleres online, también doy talleres presenciales. Métete en mis redes porque ahí vas a encontrar cuándo, dónde, a qué hora son. Y si no me preguntas, yo te paso su número. Es correcto. De verdad que me siento muy agradecida, muy honrada. Para mí este tema es muy, muy amplio. Yo tengo 2 hijas, ya son grandes. Me siento muy halagada y honrada por Dios y la vida porque yo creo que son buenas hijas. Pero sí me han llegado así como las pedradas y se las comparto porque es importante la reflexión, ¿sí? Algo que yo hacía antes y porque lo aprendí es tratar como me gustaría ser tratado. Y aprendí que no, con Susana aprendí que no, que hay que tratar como les gustaría ser tratados. A los hijos, sobre todo porque no son iguales. Aprende a identificar la personalidad de tus hijos y busca acompañamiento, busca apoyo, busca asesoría profesional con el resultado. Ya está aquí y está de verdad a la mano, está cerca. Es cuestión de marcar un número, de agarrar tu teléfono y marcar ahí en su red social, Susana Aguilar. Bueno, así es. Pero ahí les vamos a poner las redes. Entonces, es importante que reflexionen, que valoren mucho esta información, que la compartan y que de verdad la compartas, pero también con tu propia reflexión. Escribe en los comentarios qué es lo que piensas de la educación que tenemos hoy en día, la educación tradicional. Yo también pienso que pues nada más es como la guardería, como para encargar a los hijos para que no te quiten el tiempo o porque estás trabajando. Esa es la realidad. Yo estuve en una época, me tocó a mí, bueno, es mi historia, ¿va? Me tocó a mí estar con mis hijas, divorciarme, cuando yo tomé la decisión de divorciarme, con mis hijas, en un momento en el que no había guarderías, que solamente funcionaban las de gobierno y que no había para adelante. Y hacerme cargo de ellas sin descuidarlas fue un reto, pero fue fantástico. Y hoy que he aprendido de ti y que veo algunas cosas, lo que dices es muy cierto. O sea, algunas cosas ya las tenemos, porque solamente las hacemos, pero es que ya las tenemos, ¿sí? Y recuerdo algo que dije y se los comparto, es mis hermanos, cuando yo me divorcié, mis hermanos se querían así como dividir a mis hijas, ¿no? Tú te llevas a una y tú te llevas a la otra y tú te regresas a la casa porque eres hija de familia. Y yo dije, no, yo tomé una decisión joven o no, yo tomé una decisión y es mi responsabilidad. Mi madre ya nos cuidó a sus hijos, ahora me toca a mí hacerme responsable de mi decisión y de mis hijos. Entonces, le agradezco a Dios que me haya dado ese pensamiento, o a la vida, o a lo que mi madre inculcó en mí, esa responsabilidad. Las palabras, como dices tú, tienen eco. Así que justo por eso yo sí los invito a que busquen esta información, a que todos tenemos y estamos en la disposición de aprender, y todos podemos aprender y que no hay edad para aprender. Yo podría decir, por eso mencioné a mis hijas, yo podría decir que ya para qué, o sea, ay, mis hijas ya son grandes y las crié con ese concepto. Sin embargo,
hoy aprendí con ella que cada una es diferente y ¿saben qué me quedó? Respetar sus ideologías, respetarlas y eso es, pues, es muy padre porque entras en una calma y entras en estar en paz contigo mismo, ya no tienes guerra porque ya sabes que pues es su personalidad y hay que respetarla, ¿sí? No es lo mismo una personalidad de negocios, ¿sí? Porque acá ya estás hablando de un convenio, de un negocio, de un beneficio y acá es una vida, entonces es diferente, muy, muy diferente. Y otra cosa que me gustaría compartir es que si tú no le pones acción al día de hoy, no va a haber el resultado. Así que te invito a que adquieras este libro, te invito a que sigas las redes de Susi, te invito a que dejes las preguntas en los comentarios. Si tienes preguntas, deja las preguntas, se las vamos a hacer llegar. Bueno, ella va a estar ahí también checando la información y vamos a unirnos para expandir esta información y vamos a unirnos para poder tener en un futuro grandes personas como lo ha dicho Susana. Susi, ¿a qué edad decidiste ser mamá? Decidí ser mamá grande. Mi primera hija nació cuando yo tenía 38 y mi segunda hija nació cuando yo tenía 41 años. Pero esto es parte de un diseño, o sea, no es así me tocó. Yo desde muy joven hice para mí era importante tener un diseño de vida, qué era lo que quería para mi vida. Y yo inicialmente decidí crecer profesionalmente, desarrollarme en todo eso que siempre quise, para lo que estuve estudiando, para lo que me estuve desarrollando. Y ahí me estuve. Después dije, después me casaré, o sea, ya que me haya desarrollado profesionalmente, después me casaré. Y así fue, después me casé. Y después de 3 años de estar casada, decidimos que íbamos a ser papás. Esto tiene sus ventajas, sí, porque llegas en una etapa de tu vida totalmente diferente, con una conciencia diferente. Ya no es que dejaste de hacer cosas por ser papá, sino decides ser papá. O sea, no es fortuito, es quiero ser papá, estoy consciente de la responsabilidad que esto conlleva y no sientes como dejé mi vida por ser papá, que eso es algo que nos pasa mucho a las mujeres, es como, y la vida que tenía ya no la tengo, y la añoras, y vives triste porque no puedes regresar atrás. Yo, digamos, estaba muy clara que la vida que tenía atrás no iba a volver. Yo sabía que mi vida, a partir de que tuviera hijos, iba a ser totalmente diferente, pero estaba dispuesta a que fuera diferente. Y empecé a hacer un diseño diferente a partir de ese momento. Yo decidí cómo quería que fuera mi vida a partir de ser mamá. Y empecé a construir un nuevo diseño, de tal manera que yo dije, los primeros años de mis hijas, los primeros 5 o 6 años de mis hijas, voy a estar full para ellas, para estar ahí, para educarlas, para entenderlas, para conocerlas. Y después de eso voy a empezar a crear un negocio, a construir algo que sea importante y significativo para mí. Y así fue. Y aquí estoy y por eso me dedico a lo que me dedico, porque ha sido un diseño. Para mí es muy importante dejar eso, porque las cosas no se dan porque la vida te las trae. Las cosas se dan porque tú haces un diseño para que las cosas sucedan y te pones a trabajar para que así sucedan. Las cosas no te vienen porque sí, vienen porque tú las has buscado. Gran mensaje, diseña tu vida. Diséñala. Diseña tu vida a partir de hoy. ¿Cómo quieres vivir mañana? ¿Cómo quieres ser mañana? ¿Qué deseas para el mañana? Con tu familia, con tu entorno. Diseña tu vida. Claro. Es como hacer un plano de tu casa, pero es con tu propia vida. O sea, tú vas... O sea que me hace sentido como si fueras el arquitecto de tu destino o decretar tu vida. No, a ver, decretar es decir qué es lo que quieres, pero para que se convierta en una realidad, de construir. Hay que actuar, hay que llevarlo a la acción, hay que tener claro cuáles son los siguientes pasos. Cuando la gente construye su agenda, va más allá de decir tengo una junta a las 3 de la tarde. Cuando tú haces un diseño de tu vida, tú dices, ¿qué voy a hacer hoy en mi día para avanzar un paso
a la vida que quiero construir. Entonces tienes que poner actividades en tu agenda. Y les pregunto, por ejemplo, a los papás, muchos, y la mayoría me dicen, es que la prioridad es mi familia, yo hago lo que hago por mi familia, sí, pero vamos a revisar tu agenda. Realmente las cosas que son prioridad es a las que más tiempo les dedicas. Y muchas personas no tienen en su agenda a su familia. Que revisen su agenda y que me digan cuántas horas tienen destinadas a platicar con mi hija 1, a platicar con mi hijo 2, a platicar con mi esposa 3. Pónganlo en la agenda. Si son tu prioridad, deben de estar ahí, porque es parte del diseño. El diseño no nada más es tengo que ir a la junta, tengo que grabar un video, ¿qué quiero? Pues quiero tener mejor relacionamiento con mi mamá. Bueno, pues en mi agenda voy a poner hacerle 2 llamadas al día o hacerle 2 llamadas a la semana, lo que tú consideres conveniente. ¿Sabes qué? Dentro de mi diseño de vida está que voy a ser una mamá ejecutiva. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo puedo hacer de una forma diferente, que no sea yendo a una oficina? ¿Qué puedo construir para ser mamá y además ser una ejecutiva? Pues ¿sabes qué? Puedes trabajar en una empresa de multinivel. Puedes trabajar y ser conferencista. Puedes hacer, bueno, ¿cómo lo construyo? ¿Qué es lo que me apasiona? A lo mejor soy muy buena para tejer. ¿Sabes qué? Puedo dedicarme a hacer suéteres, gorritos. Ok, diséñalo. Pero si estás esperando no, es que tengo que tocar una puerta y que me abran y que me den trabajo y trabajar de 7 a 5 de la tarde. No puedo porque tengo hijos. No, la vida no funciona así. ¿Qué quiero? Ahora, ¿cómo lo diseño? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién me tengo que juntar para que esto suceda? Porque tampoco eres todopoderoso. Necesitas hacer equipos, porque solamente así vas a poder. Susi, ¿cuál es el reto más grande que has tenido que superar para obtener este resultado? Yo creo que el reto más difícil es conocerte, porque es atreverte a ver partes de ti que a veces no te gustan, es reconocer que a veces no lo estás haciendo bien y que tienes que hacer las cosas diferente y atreverte a hacer esas cosas diferentes. Aunque atreverte a hacer cosas diferentes a veces conlleva el hecho de no ser aceptados por las personas que tú considerabas importantes en tu vida, por el entorno social en el que convives. A veces conlleva eso, el decir, me doy cuenta que tengo que hacer esto diferente, pero no va a ser muy aceptado. Muchas veces no he sido aceptada, sin embargo, eso en lugar de llevarme a retroceder, siempre me motiva a decir, bueno, es un reto, pero vale la pena hacerlo y vale la pena ser diferente y vale la pena hacer las cosas diferentes. A veces ese camino de soledad implica que a lo mejor logras las cosas en un mayor tiempo, porque a veces no confían en tu idea o no confían en lo que tú estás visualizando, pero habrá gente que sí vea lo mismo que tú estás viendo y esas personas empiezan a llegar a tu vida y esas personas empiezan a construir en conjunto contigo lo que tú tenías en tu mente. Entonces no tengas miedo de darte cuenta qué tienes que hacer diferente para poder ir en pro de ese diseño de vida que estás deseando. A veces esos son los retos más difíciles. Mucha gente pensaría, no es que mi papá, no es que mi mamá, no es que mi esposo, esos son externos. Los desafíos más importantes son los internos. Cuando logras trabajar con esos desafíos internos, es mucho más sencillo avanzar en tu diseño. Es el desafío, imagínate, conocerte, aceptarte, reconocerte y después para poderlo modificar, exponerte a ti misma, o sea, tal cual eres, aceptarte. Sí. Wow. Cuando tú das mentoría a los papás, ¿cuál ha sido la motivo que te han dado para no estar más tiempo con los hijos o no darles ese espacio, esa atención, esa motivación? La mayoría te dice, es que yo trabajo muy duro para darles lo que necesitan.
Aquí mi pregunta siempre es, ¿y qué es lo que necesitan? Y bajo el concepto de quién. Porque tú lo estás viendo desde tu propio concepto. Tu hijo no necesita ir a Disney, pero sí necesita tener 5 minutos para jugar contigo. La necesidad lo estás viendo desde tu punto de vista. Pregúntale a tu hijo qué necesita. Y te aseguro que la mayoría de ellos te van a decir tiempo para que juegues conmigo, tiempo para platicar, tiempo para estar, a veces sin platicar, para estar abrazados, nada más para sentirse. Eso es lo que necesita, pero nuestro concepto es diferente. Necesito traerle de comer, ¿qué? A lo mejor se conforma con frijoles y arroz, pero tú le quieres traer hamburguesas o quieres traerles o llevarlo al mejor restaurante. Yo te aseguro que si tú le dices, ¿qué prefieres? ¿Que comamos unos frijolitos y arroz y pasemos 20 minutos juntos o prefieres ir al restaurante? Te voy a decir que prefiere 20 minutos. Es más, cuando hablamos de tecnología, muchos me dicen, ¿y sabes qué? ¿Cómo le hago para que mi hijo deje el iPad? Dedícale tiempo. Si tú le dices a tu hijo, oye, ¿qué te parece si dejas de jugar, pero nos vamos juntos al cine? Te aseguro que elige ir contigo. Pero lo tienes muy acostumbrado a que le das el iPad o le das el teléfono para pasar el tiempo. Llega un momento en el que la tablet va a ser más importante que tú. Pero cuando tú lo acostumbras a que tu presencia es importante, te va a elegir. Siempre te va a elegir. Entonces, el pretexto es, necesito generar mucho dinero y necesito trabajar mucho para eso, para satisfacer las necesidades. ¿De quién? Las tuyas, las que te construiste en tu cabeza, que eran las necesidades. Pero las necesidades para tu hijo no son las mismas. Eso es uno de los pretextos. Siempre es que tengo que trabajar mucho para darle y cubrir sus necesidades. Sabes que me hace sentido y me recuerda que al final todo es percepción. Los hijos somos diferentes. Y sabes, yo tengo una hermana que tenemos la misma mamá. Sin embargo, en mi percepción o por el conocimiento, entendí que mi mamá trabajaba para cubrir una necesidad que era alimentarnos y vestirnos. Pero mi hermana no. Ella siempre pensó en que mi mamá nos abandonó y que prefería cuidar a los hijos de Solecito, saludos Solecito, que a ella. Porque era la más pequeña y porque fue a la que ya no le tocó, pues no tuvo esa oportunidad porque mi mamá trabajaba de planta, entonces la veía cada semana, cada 8 días, y luego cuando se la encargaba a las hermanas mayores, pues la vería cada 6 meses, entonces sí entiendo esa situación de mi hermana menor. Sin embargo, mi percepción es otra, aunque me pasó lo mismo, pero lo veo de manera distinta. ¿Es también por las personalidades diferentes? Totalmente. La personalidad de un niño te dice, es como percibes el amor. Cada persona tiene su propio concepto de amor. Para mí, el amor puede ser a lo mejor que llegues y me des un abrazo. Pero para otro hijo es, pasa tiempo conmigo. Pero para otro es, hazme mi comida favorita. Pero para otro, entonces cada ser humano tiene su propia percepción del amor. Identifica cuál es la percepción del amor de tu hijo, pregúntale. Es algo que no preguntamos ni a nuestros hijos, ni a nuestra pareja, ni a las personas con las que nos relacionamos. Nunca les preguntamos, oye, ¿cómo te gusta? ¿O qué tengo que hacer para hacerte sentir querido? Pregúntale a los otros, porque nosotros entregamos el amor bajo nuestro propio concepto de amor, pero eso no significa que sea el mismo concepto de la otra persona. Hay que preguntarle al otro, ¿cómo te gusta que te quieran? Y entrégaselo de esa forma. Tengo, por ejemplo, a mi hija. Yo no soy nada cariñosa, nada. O sea, no soy muy de apapachar y de abrazar, pero para mi hija la mayor sí es importante. Entonces, yo hice lo posible por entregarle el amor de esa forma. ¿Quieres un abrazo? Se lo doy. ¿Quiere un beso? Se lo doy. Ella se acerca, yo la abrazo. Aunque para mí no era tan importante, pero yo sé que para ella sí. Entonces, dáselo de esa forma. Para mi hija la más pequeña es de las que, ay no mamá, ya me diste 10,000 besos. Pero para ella es muy importante que cuando me dice, mamá ven, mira lo que hice, para ella es muy significativo que yo me acerque y con intención vea lo que está haciendo y le pregunte por qué lo hizo y por qué escogió ese color.
Esa es la forma en la que ella percibe el amor. Dale el amor a las personas como a ellos les gusta recibirlo, no como tú te imaginas. Hay que preguntar. No preguntamos. Ya lo sabes, hay que preguntarle a tus hijos cómo les gusta que les demuestren el amor. Hay que preguntarles cómo es que se va a hacer, cómo se siente él feliz al ser importante o cómo se sentiría importante. Hay que preguntarle qué es lo que necesita de ti. Es correcto. Y todos los días les das una pequeña dosis de eso. Todos los días. Procura darle una dosis de eso. Y en Conexiones, tu camino al éxito, nuestro objetivo es compartir contigo herramientas para que tú puedas llegar a tu éxito, a tu sueño, a realizarte en lo más alto de tus sueños y tus posibilidades, desarrollando tus habilidades. Y esta es una herramienta fundamental, el conocimiento para la educación de nuestros hijos, que repito, sí son el futuro del mañana. Pero ¿qué futuro estamos creando? ¿Qué futuro estamos transformando? ¿Qué estás haciendo hoy para hacer esa diferencia? Busca el acompañamiento de una persona profesional y que está dispuesta a compartir contigo toda esa información. 3 puntos que tú ofreces en tus mentorías o capacitaciones para la audiencia. Diseño tu paternidad. ¿Qué quieres enseñar? ¿Cómo lo quieres enseñar? ¿Para qué lo quieres enseñar? ¿Cómo comunicarte? ¿Cómo crear conexión? Creo que son los fundamentos para ser un buen papá. Y ya lo sabes, cómo negociar con tus hijos en Amazon. Búscalo ya. Y Susi, ¿algún mensaje que tú quieras agregar para la audiencia? Solamente que diseñen la vida. Es parte de disfrutarla. Cuando tú diseñas la vida es mucho más fácil disfrutarla porque estás viviendo la vida bajo tus términos. Entonces, diseñen la vida, diseñen su paternidad. Gracias, María, por haberme invitado a tu podcast. Es un placer para mí compartir este espacio contigo y poder compartir todos estos momentos. Muchas gracias, Susi. Déjame hacerte una pregunta más. ¿Qué opinas? ¿Crees que Dios te eligió para esta misión? Yo creo cuando mucha gente se pregunta cuál es su propósito, para mí el propósito se define así, es poner todo tu talento y todas tus habilidades al servicio de los demás. Y creo que Dios te da todos esos talentos y todas esas habilidades. Ahora es tu responsabilidad ponerlo al servicio de los demás. Y eso es para lo que estoy aquí. Para todo ese talento y todas esas habilidades que me han sido otorgadas con el paso del tiempo, poderlo poner al servicio de otros. Wow. Y ahora me acuerdo de esa frase: el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sí? Así que con esto nos despedimos. Muchas gracias, Susi. Un placer y un honor. Estoy segura que muchísima gente se va a sentir privilegiada con esta información y estoy segura también que pues vas a tener muchísimo para aportar a muchísimas más y más y más personas. Algo que Jorge siempre dice es que no es solo impactar a miles, sino a millones a través de las redes. A través de las redes, y por eso es que yo sí yo te dejo de reflexión que pongas una academia. Okay. Es una invitación. Vamos por la academia. Eso. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Bye.